Hoy vamos a aprender a hacer esto con Cinema 4D. Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Cinema 4D. Mi nombre es Ildefonso Segura y os invito a pasar por mi web ildefonsosegura.com para chequear muchos más de mis trabajos, a la vez que mi galería de imágenes y de intros, muchas de ellas editables. Hoy voy a intentar ayudaros mostrando cómo se hace esta composición que veis en la pantalla, además de animarla como habéis visto antes de mi intro. Comenzaremos nuestro tutorial fijándonos en esta imagen. Es una imagen de hojas de chopo. Esta imagen va a ser tratada en un software previo a Cinema 4D llamado Shader Map. Yo utilizo la versión 2. Veréis en la descripción del vídeo un link a un tutorial y a la página web donde podéis conseguir este software. Con ese software conseguiremos unos mapas de texturización que utilizaremos en Cinema 4D para conseguir un mayor realismo en la composición. Esta es la interfaz que os encontraréis al abrir el software Shader Map. Aquí abajo tenéis un módulo de avanzado para que podáis ver las posibilidades de este software. Yo me voy a ir a lo simple, pero os invito a que veáis el tutorial que tenéis en la descripción del vídeo para ahondar mucho más en este tema. Ese tutorial os llevará a otros donde os explicará todas las opciones de este software. Yo me voy a ir a lo simple. Desde aquí voy a abrir una imagen en modo Color Texture. Voy aquí a abrir y voy a seleccionar la imagen Chopo JPG. Aquí veréis que tengo otra PNG que simplemente ha sido el resultado de abrir la JPG en Photoshop y quitarle ese fondo blanco para que sea invisible. En Cinema 4D posteriormente utilizaremos esta imagen PNG para crear el alfa del material. Vamos a abrir la de Chopo JPG. Le decimos abrir y aquí veis que a partir de esta imagen JPG nos crea 4 mapas de texturización. Este de aquí es el mapa de desplazamiento, estas son las normales, esta es la oclusión ambiental y esta es especular. A partir de aquí se crean estas 4. Si modifico alguna de las variables de aquí abajo de este mapa de textura, se van a modificar tanto las normales como la ambient occlusion, oclusión ambiental, y el specular. Aquí veis que podéis mover este cilindro, podéis ver el resultado de estos mapas de texturización. Pues por ejemplo, en lugar de cilindro, aquí podéis coger un cubo, por ejemplo, podéis coger un plano. Esto es un poquito como mejor os venga, o también podéis coger una esfera. Esta pues se ve un poquito peor. Yo me voy a quedar con el cilindro que tenía previamente. Si queréis verlo en una ventana aparte, podéis darle aquí y aquí veis el mapa de texturización. Por ejemplo, en este caso vemos el de desplazamiento y aquí veis las modificaciones que se vayan haciendo en este mapa de desplazamiento. Se pueden ir viendo aquí, más o menos. Si queréis que esto se mueva constantemente, le podéis dar aquí y si queréis pararlo, podéis pararlo ahí. Para coger habilidad en este software simplemente tendréis que ir probando. Podéis cambiar las variables de los mapas de texturización para conseguir un resultado u otro. Una vez ya tengáis el resultado que queréis, por ejemplo podéis cambiar variables aquí, cambiar la intensidad, aquí en la oclusión ambiental igual. Una vez tengáis eso podéis salvar todo el resultado de vuestros mapas de texturización y se salvará en la carpeta donde habéis abierto esta imagen JPG. Este mundo de la texturización es un mundo bastante particular y que requiere un mayor análisis para conseguir resultados realmente profesionales. Yo tampoco soy un experto y tampoco quiero hacer como que ilustro de una forma bastante detallada sobre este tema porque no tengo los conocimientos adecuados. En cualquier caso, sí que os puedo decir que este mapa de desplazamiento puede ser muy útil para el tema de el relieve en Cinema 4D, las normales para el tema de la extrusión o el volumen de la imagen, la oclusión ambiental evidentemente en cuanto a temas de luz y el especular también. Simplemente veis un poquito los resultados jugando con las variables y yo os recomiendo que vayáis probando. Una vez he jugado un poquito y probado
con las variables de cada mapa de texturización, he conseguido salvar 4 archivos. Aquí tengo la oclusión ambiental, desplazamiento, normales y especular. El formato de las imágenes viene por defecto en el software como TGA. Es un formato de imagen con bastante información y lo que se viene utilizando históricamente es para elementos cuyas texturas van a estar sometidas a cierta animación. Bueno, en principio las voy a dar como válidas, pero podéis vosotros configurar el shader map para que el resultado o el formato de las imágenes que obtengáis sea en JPG, en PNG, etcétera. Aquí las tengo, simplemente si las miro en Photoshop, aquí tendré la oclusión ambiental, aquí tengo las normales, que nos viene a definir un poquito no el relieve, el volumen del material que vamos a construir. Esta es el desplazamiento y esta es el especular. Ahora nos vamos a ir a Cinema 4D para aplicar todos estos mapas de textura. Tenemos abierto nuestro Cinema 4D y como siempre lo primero que tenemos que hacer es irnos a edición y configurar nuestro proyecto. Yo le doy un fotograma por segundo de 25 y si queréis pues definís un poco la línea de tiempo. Yo le he dado 100 fotogramas, con lo cual son 4 segundos. Nos vamos a este icono de aquí y definimos nuestra configuración del render. En salida yo le voy a decir ancho 1280 por 720. Velocidad de fotogramas, lo mismo que he puesto aquí, 25, y de momento voy a poner el rango de renderización, el fotograma actual. De momento no voy a guardar nada, ya lo tengo definido y empezamos a introducir objetos en nuestra composición. En primer lugar, desde aquí, desde la primitiva, vamos a introducir un plano. Si no veis esta subdivisión que veis aquí, que es de 20 por 20, le dais aquí a mostrar y le dais a esta segunda opción que nunca he sabido pronunciar. Esto de go out no tengo ni idea cómo se pronuncia, si en francés, en inglés o en alemán. En principio tenemos aquí nuestro plano. Vamos a asignarle un material a este plano. Para ello vamos a crear en la paleta de materiales, nuevo material. Una esfera nos aparece, hacemos doble clic en ella y vamos a asignar aquí a estos atributos imágenes. ¿Cuáles? Las que creamos con el shader map. En principio vamos a color. Le decimos aquí textura, cargar imagen, tenemos aquí nuestro elenco de texturas y nos vamos al chopo JPG. Le decimos abrir. Aquí podéis decirle de momento no. Vamos ahora a relieve, le damos clic a esta palomita, vamos a textura, cargamos imagen y vamos a cargar aquí la del mapa de desplazamiento, que es esta de aquí. Le decimos abrir, no. Siguiente imagen en normales, aquí es donde nos va a dar el volumen, vamos a cargar textura, cargar imagen y tenemos la de normales, abrir. Decimos aquí que no. Nos vamos al alfa porque vamos a eliminar esta zona blanca, le damos clic a la palomita, textura, cargamos imagen y aquí tendremos la de chopo PNG, que simplemente os repito, cogí el chopo JPG, la abrí en Photoshop, le quité el fondo blanco, podéis ver tutoriales en mi canal al respecto y la salvé como como PNG. Le digo abrir, le digo no y como veis ha desaparecido ese fondo blanco. Por último, vamos a especular, vamos a textura, cargamos imagen y ahora especular. Le dimos abrir, otra vez que no. Y finalmente, ahora sí, desplazamiento, vamos a cargar imagen y vamos a repetir el mapa de desplazamiento. Le damos aquí aceptar, decimos que no. En principio no hemos visto nada porque no hemos asignado este material. Lo arrastramos aquí al plano y asignamos el material al plano, con lo cual ya tenemos aquí un primer paso para crear estas hojas de chopo de una manera muy realista. Decimos aquí un render previo y ya podemos tener ese resultado. Vamos ahora a distorsionar un poco la forma de esta hoja, como a través de los deformadores. Aquí tenemos el icono de deformadores y vamos a añadir uno que se llama enroscar. Este enroscar lo vamos a hacer hijo del plano. De momento tiene un ángulo del 0%, con lo cual no afectará todavía la forma. Vamos a darle una dimensión para que englobe más o menos lo que es el plano. En alto no nos hará falta mucho, con 100 nos bastaría. Y aquí lo que es de largo la hoja o el plano, ahí. Más o menos ahora incluso lo podía rotar, pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ir jugando para que veáis ahora la deformación. Como en enroscar, aquí en ángulo, lo vamos a darle una fuerza. ¿Veis? Ahí está deformando. Podéis deformarlo así, vamos a ver así aproximadamente, ahí. Para que veáis lo que estamos haciendo, simplemente tendríamos que hacer un render previo para ver que ya tenemos cierta forma irregular en la hoja. Ahí más o menos sería el render.
Vamos a modificarlo, jugamos un poquito para encontrar la posición que más nos convenga. Por ejemplo, esta sería una. Y si queréis podéis combinar varios deformadores. Por ejemplo, yo voy a jugar con varios deformadores para conseguir una forma aleatoria que a mí me convenga. Para copiar el deformador, control presionado, arrastramos hacia abajo, lo hacemos hijo y podemos desplazarlo, hacerlo más grande, cambiarle lo que es la fuerza a este de aquí, le cambiamos la fuerza y lo subimos a 56, lo traemos para acá o lo ponemos para abajo, lo hacemos más pequeño, más grande, esto como queráis. Ahora me voy a tomar mi tiempo y voy a buscar un deformador o una posición, una distorsión que a mí me agrada. Este es el resultado de mi deformación. No os preocupéis si no conseguís la misma deformación. Yo me he ayudado de 3 deformadores, aquí los veis. He ido jugando y me he quedado con esta deformación. No os preocupéis por si es igual o no, porque posteriormente vamos a clonar estas hojas y el que sea esta distorsión de una forma o de otra va a quedar bastante disimulado. Lo importante es que no sea plano, o sea que no tengamos esto que teníamos antes, que era un plano. Simplemente hemos conseguido una pequeña deformación. A continuación lo que haremos será editar o hacer editable el plano, como con la letra C o con este iconito de aquí, de tal forma que los deformadores todavía quedan como hijos del plano, pero el plano ahora es un polígono, con lo cual podemos cambiar su centro de, pues vamos a llamarle de pivote. Vamos a ver, ahora rotamos y rotamos este objeto sobre este punto central. Vamos a cambiar este punto central aquí a lo que sería el cabo del tallo. Para ello le damos a este iconito de aquí para cambiar este eje. Vamos a llevarlo ahí. Y aunque parezca que estamos, igual no lo estamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarnos de las 4 vistas. Como veis, ahora aquí tenemos esta vista que sería la superior. Esta sería la derecha. Y vamos a ver si hemos llegado a ese punto. Como veis, ahí no está. El cabo está ahí y el punto está aquí, con lo cual tenemos que jugar con estas vistas para conseguir llevarlo a ese punto. Vamos a intentar, esto es un trabajo un poquito tedioso, pero bueno, poquito a poquito lo conseguiremos. Ahí, más o menos. Y para saber si lo tenemos, movemos un poquito la cámara y ya casi está. Si no es perfecto, tampoco os preocupéis mucho. Este va a ser un poco la unión de lo que es las hojas con la rama que sería la rama madre de todas las hojas. Ahí más o menos estaría. Con lo cual, cuando ya lo tengamos centrado el punto, le damos a este icono de nuevo y ahí queda fijado. De tal forma que, como veis, ahora si rotamos sobre ese punto. ¿Lo veis? Eso es un poco el por qué hemos querido poner el punto de pivote en ese extremo de la hoja. Vamos ahora a construir ese clon que hablábamos, donde vamos a replicar estas hojas y veréis qué bonito queda. El siguiente paso va a ser entonces incorporar una spline a nuestra composición. Para ello nos vamos a ir a archivo y en lugar de abrir una spline o un trazado vamos a fusionar. Tengo preparado aquí un trazado de un corazón. La escala le voy a poner 4. ¿Por qué? Porque lo sé. Simplemente es eso. Si os aparece un 1, pues también podéis poner 1 y luego dimensionar. Yo, como lo sé, le pongo 4 y ya tengo mi corazón ahí. Voy a posicionarlo en el centro de las coordenadas. Para ello me voy aquí a sus coordenadas y en X le pongo 0, en Y 0 y en Z 0. Ya lo tengo. Si veis que las hojas quedan muy grandes, pues también, incluso con la herramienta dimensionar, podéis hacer más grande el corazón. Más o menos veis la proporción entre el corazón y las hojas. Esta spline está compuesta por puntos. Si nos ponemos en el modo punto, vemos aquí todos los puntos. Para crear más, simplemente tendremos que ir a selección, seleccionar todo, botón derecho, le damos aquí a subdividir, por ejemplo, le ponemos 3 y se crean más puntos. ¿Esto por qué va a ser? Porque vamos a crear una irregularidad en lo que es el trazado del corazón, para dar la sensación de que es una rama que va a ser la madre de todas las hojas. Para crear esa irregularidad nos vamos ahora aquí al MoGraph, efectos, y vamos a darle un efecto aleatorio. Este efecto aleatorio vamos a ponerlo como hijo del trazado. Y para que haga efectos en los puntos, en el trazado, nos vamos a deformador y aquí le ponemos que la deformación es en un punto. ¿Veis aquí que se ha deformado? Esta es la irregularidad. Si queremos darle más irregularidad, nos vamos al efecto aleatorio, nos vamos a los parámetros y no sé, por ejemplo, podemos cambiarle esto, podemos cambiarle en el eje Z, en el eje Y, en el que queramos.
igual que la rotación, pues también podríamos cambiarla, aunque aquí no surge efecto. En principio vamos a dejarlo aquí en la posición así. Vamos a crear este trazado irregular. Y para darle volumen simplemente tendremos que utilizar una NURBS de recorrido. Para crear volumen necesitamos otra spline. En esta ocasión vamos a poner una rueda dentada y vamos a cambiar las características de la rueda dentada para que parezca pues lo que es una rama. Pues no sé, por ejemplo le podemos decir que esto sea así, bajamos el bisel, por ejemplo así. Vais jugando con estas variables para crearos vuestro propio volumen de la rama. Más o menos así. Voy a hacerla más pequeña, ahí, aunque esto luego lo puedo cambiar. Ya voy a introducir la NURBS de recorrido y el orden siempre es el volumen primero y el recorrido después. Y ahí tendremos nuestra NURBS. Esto ha quedado demasiado grande, con lo cual nos vamos a la rueda dentada y herramienta dimensionar, vamos a hacerlo más pequeño, ahí, más o menos así. Nos quedaría esta rama súper irregular. Ya tenemos esto. Si queréis darle pues un material, por ejemplo, podemos crearlo súper rápido. Color, vamos a ponerle un verde, verde oscuro, y le vamos a dar un relieve, no sé, vamos a incluir, por ejemplo, un relieve con ruido. Vamos a diseñar un poco el ruido va a ser, no sé, el FBM escala global, por ejemplo, 20, y más o menos pues ya estaría. Si queréis le dais aquí un poco de fuerza, 50%, y aquí pues veis un poco cómo ha quedado el material, aunque lo he hecho demasiado rápido, pero nos sirve un poquito para asignarlo a la NURBS y darle un poquito de vista. Más o menos así. Si queréis incluso, no sé, un poquito el color un poco más clarito, ahí, por ejemplo, ahí estaría, no sé. Si queréis redondear estos bordes, pues podríais, por ejemplo, poner aquí una subdivisión de superficie, ponéis la NURBS dentro y ahí habéis pues suavizado esas esquinas. Bueno, esto es un poquito a gusto de vosotros, ¿ok? Vamos a dejarlo así porque parece que queda bastante bien. A continuación vamos a clonar nuestra hoja. Para ello, en primer lugar, aquí botón derecho en el plano y vamos a decirle estado actual del objeto. Tenemos nuestro plano, este lo podemos borrar y este lo podemos borrar. Tenemos aquí nuestra hoja ya como un polígono texturizado. Ahí está. A continuación, este de aquí, la rama, la vamos a llamar rama, justamente, y lo vamos a ocultar. Nos vamos a MoGraph y vamos a añadir un clonador. Y en el clonador vamos a hacer la hoja hija. Ahí lo tenemos. Tenemos una clonación, pero el modo de clonación va a ser un objeto. ¿Qué objeto vamos a utilizar? Vamos a utilizar justamente el Geart, que es el trazado que utilizábamos para crear esa rama. Vamos a coger aquí, nos situamos en el clonador y cogemos este trazado y lo ponemos aquí, en objeto. Con lo cual veis que tenemos las hojas ya clonadas. Pero como veis, lo que es el cabo de las hojas no coincide con el trazado. Para ello nos vamos al clonador y le decimos aquí ajustar a clonado, no, en alinear clonado. Ahí lo tenemos. Tenemos el cabo. Acordaros que por eso justamente pusimos el punto de pivote de la hoja, lo pusimos en el final del cabo, ahí, para que coincida justamente donde nace en la rama. Más o menos ahí. Podemos irnos a la opción dentro del clonador de transformar y darle una rotación para darle una orientación a todas las hojas. Por ejemplo, así, y en el eje Z, ahí, no sé, tampoco. Ahora vamos a añadir un efecto adicional y esto va a cambiar un poco. Con lo cual más o menos sería así. ¿Veis que hay pocas hojas? Pues nada, desde el clonador, aquí en objeto, pondríamos, no sé, si queréis poner 150, pues habría 150 hojas. Ahí está. Más o menos, si nos fuéramos aquí a Geart y cambiáramos a uniforme, bueno, en principio parece ser que los puntos habrían cambiado a uniforme y tendríamos esta vista. Vamos a hacer esto un poquito más aleatorio, nunca mejor dicho, porque vamos a añadir un efecto aleatorio. Básicamente hemos dado una orientación ahora en el clonador,
pero situándonos en él vamos a añadir desde Mographs, efectos, un efecto aleatorio. De tal forma que si nos situamos en el clonador, aquí dentro de efectos ya se habrá colocado directamente. El efecto aleatorio simplemente hay que definirlo. No me interesa la posición, sino me interesa la rotación. Cambio las variables de rotación de las hojas, más o menos así, para darle aleatoriedad. Y ya tendríamos más o menos nuestra composición del corazón con hojas. Podéis vestirla más, menos, podéis ponerle más, menos hojas, pero más o menos sería así. Si queréis, por ejemplo, en el clonador le pondríamos en objeto, no sé, unas cuantas más, 180, pues cuanto más le pongáis ya sabéis que vuestro ordenador debe responder mucho mejor, si no os quedaréis sin memoria. Si hacemos un render previo, más o menos vemos lo que tenemos. Ya nos va quedando bonito, bonito. Si queréis, si veis que las hojas han quedado muy grandes y no se define muy bien el corazón, simplemente os vais al plano, que es la hoja, herramienta dimensionar, y la hacéis más pequeña. Ahora no me va muy bien porque ahora está así, la hacéis más pequeña, ahí, y quedaría ya definido. Si queréis incluso cambiar el tamaño en el efecto aleatorio, os vais a parámetros y aquí en escala le dais, por ejemplo, escala uniforme. Si le dais 1, bueno, será quizá demasiado, un 0.3. Ahí tenéis también una aleatoriedad en la dimensión de las hojas, y ahí tenéis ya nuestro corazón formado. Si queréis dar un poquito más de frondosidad a este corazón con hojas, vamos a crear otra vez todo lo mismo. Para ello, primero, lo que selecciono todo y con Alt G hago un grupo y pongo trazado, por ejemplo, 1. ¿Vale? Ahora control presionado, arrastro el trazado 1 y a este le llamo trazado 2. ¿Vale? Y vamos a cambiar alguno de los parámetros de este trazado 2, porque es ahora idénticamente igual al anterior. Pues vamos a hacerlo un poquito más, un poquito distinto. Con lo cual me voy a situar, por ejemplo, en el plano, y aquí voy a decirle que la dimensión sea más pequeña, por ejemplo. Voy a decirle que el clonador, pues no sé, en el transformar, que antes tenía estas variables, cambie para que le dé esa frondosidad. También le voy a decir que en el objeto pues sean 200. Que por ejemplo el plano incluso pues sea un poquito más pequeño. Y no sé, si acaso en el aleatorio, os acordáis que teníamos ese trazado, vamos a cambiar el trazado. Si ahora dejo de ver el primero, tengo ya en vista el segundo, y voy a cambiar en el efecto aleatorio los parámetros. Tenía estos, pues ahora cambio y aquí le pongo por ejemplo 50, aquí le pongo menos 45 y aquí le pongo pues no sé, 90. Con lo cual ahora el trazado ha cambiado. Voy a visualizar el anterior y ya tengo más volumen y frondosidad. He incorporado más hojas a la composición, pero pensar que mirad cómo va el ordenador, va cada vez más lento. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero en lugar de una hoja, lo que vamos a hacer son flores. Como veis, hemos incorporado una rosa a nuestra composición. Simplemente ya tenía este objeto y lo que he hecho es archivo, fusionar y lo he abierto y lo he colocado ahí. Este más o menos va a ser la dimensión. Como veis, vienen asignados unos materiales que voy a cambiar, porque lo que quiero es hacer una clonación de esta rosa a lo largo del trazado, pero cambiando el color. ¿Cómo lo vamos a hacer? En principio, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a coger nuestro corazón, nuestro trazado, y vamos a clonar la rosa. Para ello, me sitúo en la rosa, Alt presionado, Mographs, clonador. Y ya lo tengo automáticamente ahí. Igual que antes, lo que le voy a decir que el modo de clonación sea objeto. ¿Y qué objeto? Acordaros, vamos a coger, por ejemplo, el trazado Heart, el primero. Vamos aquí a clonador, cogemos este de aquí y lo llevamos a la línea de Heart. Como veis, ya tengo ahí las rosas en el trazado. Simplemente, como antes, lo que tengo que hacer es aumentar el número de rosas. No sé, por ejemplo, voy a poner 30. Y lo que voy a hacer es, en transformar también, pues cambiarle un poquito la orientación. Si queréis, ahí, para que se vean por fuera. Más o menos ahí. Igual que antes, a este clonador le voy a añadir un efecto aleatorio. Me voy a Mographs, efectos, efecto aleatorio. Y en el aleatorio de esta rosa, voy a ponerlo aquí, voy a decirle que cambie los parámetros, no de posición, sino
de rotación. Igual que antes, juego con la rotación, estas variables, a mi conveniencia. Más o menos ahí. Yo creo que también están bien alineadas, con lo cual vamos otra vez al clonador y aquí en objeto le decimos que alinear a clonado. Ahí está. Ahora vamos a añadir, por ejemplo, 50 para que se vean las rosas rojas, ¿vale? ¿Cómo hacemos que estas rosas sean de color diferente? Muy sencillo. Vamos a añadir aquí, dentro del clonador, tantas rosas como colores queramos. Por ejemplo, control presionado, bajo la rosa y se crea una copia. La pongo dentro del clonador. Aquí tiene el mismo material. Pues voy a cambiarle el material. Para ello, por ejemplo, hago una copia del material rojo, control presionado y arrastro. Ahí, clic, clic. Y el color, en lugar de rojo, le voy a poner, por ejemplo, amarillo. A ver. Voy a ponerle aquí añadir. Ups, algo no va. Brillo. Ahora, amarillo. Ahí está. Y este color amarillo lo pongo ahí. ¿Veis? Se ha clonado parte en amarillo. Lo mismo. Control presionado, arrastro rosa abajo, se crea una copia. Y este material lo copio, arrastro y por ejemplo voy a cambiarlo a blanco. Ahí más o menos y ahí estaría. Este material lo pongo en la tercera rosa. Y así iría sucesivamente cambiando los colores de las rosas, simplemente añadiendo objetos o polígonos dentro del clonador. Ahí está. Si hacemos un render previo tendríamos esto. Veis que tarda un poquito más porque cuanto más elementos añadamos a la composición, pues más lento va el procesador. Ahora nos queda bonito. Si además le añadiéramos, por ejemplo, la oclusión ambiental, vamos a añadirle una oclusión ambiental pues con un gris de este tipo, más o menos. Le damos aquí al render y vemos lo que tenemos. Este sería el resultado para que veáis la comparación con la imagen que no tiene la oclusión ambiental, que es esta. Veis que ya el resultado es mucho más realista, porque en esta pues ya se transmiten o se proyectan las sombras de las propias hojas en otras hojas. Vamos a continuar. Igual que hicimos con los trazados anteriores, vamos a hacer un grupo con este trazado de las rosas. Alt G. Y aquí, por ejemplo, le llamo trazado 3. Y ya tendría los 3 trazados ahí. Ahora vamos a darle movimiento. El movimiento se da, pues, por ejemplo, en el primer trazado, nos vamos al clonador. Y aquí en final, ¿veis? Si ponemos, por ejemplo, limitamos la vista del trazado 2 y el trazado 3, tenemos aquí esto. ¿Veis que va de derecha a izquierda? Si hiciéramos el inicio al revés, empezaríamos ahí y ahí iría. Simplemente habría que poner fotogramas clave. Por ejemplo, si parto de la posición inicial esa, ahí control clic, ahí en inicio, y tendríamos un fotograma. Nos vamos al punto, por ejemplo, al 75 y vamos a 0. Control clic y ya tendríamos el recorrido hecho, más o menos así. Ahora lo que tendremos que hacer con el siguiente clonado, el trazado 2, es desfasarlo. Para ello nos vamos al trazado 2, vamos a ocultar el trazado 1, nos vamos al 2, vamos a visualizarlo ahí y hacemos lo mismo en el clonado. Acordaros que estamos en el fotograma 0 siempre para fijar fotogramas claves. Igual que antes, tenemos aquí 0. Vámonos al fotograma, por ejemplo, 5, 10, para que empiece más tarde que el trazado anterior. Y ahí es donde fijamos fotograma clave. Y antes acabamos en el 75, pues nos vamos a ir ahora al 85 para acabar. Con lo cual, ahí acabaría. Clic, fotograma clave. Y ya tendríamos una animación. Vamos a visualizar el primer trazado. Y vamos, ahí empieza el otro. Ahí. Muy bien. Y se ve un movimiento más o menos por el centro. Ahí. Muy bien. Si queréis incluso mover este fotograma al 90, más o menos. Esto es un poquito ya, os digo, siempre ir probando a vuestro gusto. Y veis ahí el recorrido por el centro. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el trazado 3, que es este de la rosa. Simplemente nos vamos aquí al clonador, e igual que antes, vamos a empezarlo. Más tarde nos vamos aquí, ponemos inicio al 0, vamos a ponerle control clic para fotograma clave
Si queréis lo empezamos más tarde, por ejemplo en el fotograma 20, ahí. Y nos vamos al fotograma, pues el final, el 100, para que acabe todo el recorrido. Con lo cual nos vamos aquí al clonador, nos vamos a la posición 0, control clic en inicio y tendríamos la siguiente animación. Más o menos, ahí, ahí y ahí. Muy bien, más o menos. Esta sería nuestra animación. No, todavía no. Como veis aquí al principio aparecen estos cogollos y vamos a intentar hacer que desaparezcan. Para ello vamos a añadir a todos los grupos un efecto que se llama plano. Vamos a dejar de visualizar el trazado 2 y el trazado 3 de las rosas. Nos vamos a abrir el trazado 1 y vamos a situarnos en el clonador. Ahora nos vamos a MoGraph, efecto, y vamos a añadir un efecto plano. Este efecto plano vamos a darle unos parámetros no de posición, sino de escala. Vamos a decirle que la escala sea uniforme y la escala sea -1. Con lo cual ahí desaparece el cogollo que estábamos viendo. El decaimiento del efecto va a ser lineal y vamos a decirle que la orientación sea -i, de tal forma que el efecto plano está aquí. Si yo lo subo ahí, veis que aparece el cogollo, lo bajo aquí y no aparece, con lo cual voy a posicionarlo un fotograma clave ahí. Ahí yo estoy en el plano, fotograma clave aquí. Conforme sale el cogollo, o debería salir, por ejemplo me voy a situar en el fotograma 10, ahí voy a subir el efecto plano, ahí, un poquito arriba, y ahí pongo fotograma clave. Esta sería la animación, ahí no está y aparece. Muy bien, ahí está. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a incorporar este efecto plano en el resto de clones. Vamos ahí, nos situamos en el clonador, efecto, y añadimos este efecto plano también ahí. Y en el trazado 3, voy a visualizarlo, que son las rosas, me pongo en el clonador y cojo el plano y lo meto ahí, en los efectos. De tal forma que ahora la animación es esta. Muy bien. Si queréis incluso, como veo que se ven aquí las flores, veis que se quedan ahí paradas, para que no se vean y justamente empiecen a verse cuando empieza el recorrido, puedo cambiar el efecto plano. Este del clonador de las rosas lo voy a eliminar, este suprimir, y voy a copiar este, copio un poquito hacia abajo, ahí, lo pongo y se llama plano 1. Este es el que voy a meter en el clonador de las rosas. Voy aquí y ahí. Y el único cambio respecto del anterior, me sitúo en el plano, es cambiar los fotogramas clave, de tal forma que ahora lo que voy a hacer es, cuando subo ahí, estos dos fotogramas clave los voy a adelantar, de tal forma ahí. Más o menos cuando aparece el cogollo, ahí aparece, empieza a moverse ahí, con lo cual muevo los fotogramas clave ahí, más o menos. Este sería el juego. Ahí empieza la animación. Muy bien. Ahí estaría perfecto. Esta es nuestra animación, pero como veis mi ordenador no es que vaya muy bien. Por último vamos a añadir un último efecto que le va a dar un mayor realismo al movimiento. Se llama el efecto retardo. Ahí lo tenemos. Y tenemos que introducirlo en todos los clones. Para ello vamos a visualizar todos los trazados. Tengo el primer clon, aquí. Nos vamos a efectos y vamos a poner el retardo abajo del todo. Ahí. Nos vamos al segundo clon, que es este. El retardo, ahí. Y nos vamos al tercer clon de la rosa y el retardo, ahí. Nos vamos al efecto retardo, ahí. Y le decimos que la fuerza sea del 80% y el modo que sea muelle. Voy a cerrar aquí, aquí y aquí. Y nos vamos a ver qué resulta. Vamos a la animación. Y veis ahí que le da como una especie de rebote a todo. Bueno, ya no se me ve. Espera, vamos a verlo otra vez. Ahí. Una especie de rebote y mayor realismo al movimiento. Si queréis también crear una dinámica en lo que es el tallo, podéis hacerlo a través de las NURBS de recorrido. Vamos a ocultar el trazado 2 y el trazado 3 y nos situamos en la NURBS de recorrido. En el fotograma 0 podemos decirle que el crecimiento inicial sea 100% y desaparece, control clic, y conforme nos acercamos al fotograma, por ejemplo, 70,
que es cuando acaba ese recorrido que estamos viendo, al 80, no, antes, porque el tallo tiene que estar antes, al 60, le decimos que el crecimiento sea 0%. Control clic. ¿Sí? De tal forma que la animación quedaría más o menos así. Veis que ahí, bueno, no se ve, lo que es el tallo está creciendo antes que lo que son las ramas. Lo mismo haríamos en las otras NURBS y ya tendríamos nuestro movimiento creado. A partir de aquí yo ya os he enseñado la técnica y vosotros podéis reemplazar los trazados por los que vosotros deseéis. Por ejemplo, yo tengo aquí uno preparado donde hice el trazado de mi nombre y pues aplicando la misma técnica tengo esta animación. Si realmente os ha gustado la técnica, yo me comprometo a hacer otro tutorial donde os voy a enseñar cómo se hace esta composición, donde he integrado justamente lo que hemos hecho en este tutorial animado. Aquí hay ya algunos elementos adicionales como luces, sombras, planos y una proyección de cámara adecuada para crear la composición. Y podemos hacer cosas bonitas. Será así, yo me comprometo a hacerlo, si dejáis suficientes likes en este tutorial porque así me demostraréis que os ha gustado. Espero que me dejéis vuestro comentario y sugerencia. Hasta el próximo tuto, un abrazo a todos y no dejéis de estar enamorados de algo.